Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Mariscal Zavala. Gracias, presidente. Como estamos en la Comisión de Desinformación, estamos abordando este asunto. En primer lugar, decirle a la diputada de RC que la expresión ir al grano no es una expresión catalana, es una expresión que se utiliza en toda España. Yo soy de Talavera y allí es una expresión que solemos decir habitualmente. Luego, por otro lado, tienes un problema con la realidad. Dice que no quiere hablar en español, pero es que usted cobra del Estado español. Le animo a que revise usted su DNI. O sea, usted tiene un problema con la realidad. Hay tiempo, ¿no? Señor Zavala, sí, vamos es una puntualización. Gracias, voy a la cuestión. Gracias, señora Domínguez, por su tiempo y por su análisis sobre el fenómeno de la desinformación. La desinformación es una preocupación para todos aquellos que queremos una sociedad unida, porque es una sociedad desinformada, es una sociedad dividida, enfrentada, y es una sociedad que toma decisiones sostenidas en mentiras, mentiras difundidas por alguien bajo un interés económico, político, electoralista. Pero ¿dónde está el origen de la desinformación? ¿Quién quiere una sociedad desinformada, enfrentada y dividida? Normalmente, como ha hecho usted, se habla del origen de la desinformación y se pone el foco en partidos políticos, en gobiernos extranjeros, en las redes sociales. Sin embargo, pocas veces se pone el foco sobre los medios de comunicación. Paradójicamente, vemos cómo en numerosas ocasiones son los medios de comunicación los que difunden noticias falsas de manera intencionada para distorsionar la realidad. Lo hemos visto de una manera muy evidente durante la pandemia. Recuerdo que en marzo de 2020, en la mayor parte de los medios, sobre todo en la televisión, pero también en medios como el suyo, se nos decía que no había de qué preocuparse, como decía el Gobierno. Incluso quienes cuestionaban la versión oficial del Gobierno, en algunos medios de comunicación, se decían que eran alarmistas. Ustedes mismos, en la cadena SER, publicaron esta noticia el 3 de febrero de 2020. ¿Por qué no hay que alarmarse con el coronavirus? Después, durante la pandemia, vimos cómo todos los medios de comunicación publicaron una portada que decía de la pandemia saldremos más fuertes, cuando todo el mundo veía que humanamente y económicamente de la pandemia no íbamos a salir más fuertes. Y por irnos más cerca, los principales medios de comunicación en España este fin de semana han sido un ejemplo claro de desinformación. Este fin de semana decían en los medios como el suyo, en la cadena SER, que Trump había dicho en un mitin que si no ganaba las elecciones iba a haber un derramamiento de sangre en Estados Unidos. Aquí está este titular de la cadena SER. Y muchos ciudadanos pues, fueron a las redes sociales, fueron a YouTube, escucharon el discurso completo de Donald Trump y vieron que no había dicho esa barbaridad, que era un enfoque erróneo y una desinformación lanzada por los medios españoles. Y es que los ciudadanos ven cada vez de una manera más habitual cómo los medios de comunicación en España tienen un sesgo ideológico evidente. Ven cómo los editoriales y los titulares de ABC, del Mundo, de La Razón, son similares. Parece que han sido escritos por la misma persona en el mismo despacho, pero lo mismo sucede con medios con otro sesgo ideológico, como El País, El Diario.es, La Sexta, La SER. Todos tienen editoriales y titulares similares, ¿no? Y esto es algo que es preocupante para España, lo es también para los que nos hemos dedicado al periodismo. Yo menos años que usted. Yo he estudiado periodismo en la misma facultad, en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, y nos preocupa el fenómeno de la desinformación, primero por la falta, porque ataca la calidad democrática, pero también porque ataca la calidad en el periodismo. Y es que tradicionalmente se decía que el periodismo era el cuarto poder, que los periodistas eran los perros guardianes de la democracia, porque defendían a los ciudadanos de los abusos del poder político, del poder económico, de sus mentiras, etcétera, ¿no? Sin embargo, hemos visto, los ciudadanos han percibido cómo ese perro guardián, pues poco a poco se ha ido domesticando. El poder político ha ido domesticando ese perro guardián a través de la financiación, de la publicidad institucional. Usted en su intervención lo decía precisamente, que había que encontrar el origen de la financiación de la desinformación. Bueno, pues también podemos analizar la publicidad institucional que reciben los medios de comunicación. Por ejemplo, la cadena SER
qué cantidad de su financiación procede del Gobierno de la Nación o de los gobiernos autonómicos, ¿no? Decía el periodista y ensayista polaco Kapuściński que cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Y por eso le pregunto, ¿ha olvidado el periodismo actual su vocación de contar la verdad a los ciudadanos? ¿Considera usted que los medios de comunicación provocan también desinformación? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo se puede evitar? Y usted ha hablado del término Nini digital, hablando de que los jóvenes ni se informan ni se interesan. Y, bueno, yo le quería traer otro término que también se está utilizando en las redes sociales, y es el término jovelandés. No sé si usted lo ha escuchado, jovelandés. No sé si usted lo ha escuchado en alguna ocasión. Es un término que se ha popularizado en las redes sociales para entender las causas del aumento de la inseguridad que se vive en España. Este término empezó a utilizarse en las redes sociales cuando muchos usuarios percibían que los medios de comunicación hablaban que en España cada vez hay más inseguridad, que se hablaba de casos de robos con violencia, de violaciones en grupo, pero sin embargo veían cómo esos medios de comunicación no contaban el origen real de esos casos. Hablaban de que cuando ibas al quién ha cometido estos delitos, pues se decía, ha sido un joven o un grupo de jóvenes. Eso es lo que dicen los medios de comunicación. Pues bien, la RAE, hace unos días, en Twitter, una usuaria le preguntaba a la RAE qué significa jovelandés. Y la RAE decía, en efecto, en páginas de Internet y redes circulan términos como jovenlandia o jovelandés como topónimo, gentilicio, irónico, para aludir a los jóvenes de origen extranjero que aparecen en noticias generalmente como autores de delitos y que los medios ocultan de manera obvia esa nacionalidad. Entonces, me gustaría saber por qué ustedes, en los medios de comunicación, de manera habitual, no cuentan, no informan del origen de la delincuencia. Hablan de la nacionalidad cuando el delincuente es español, pero cuando el delincuente no es español nos ocultan ese origen, ¿no? Y queríamos preguntar por qué lo hacen. Gracias, señor Mariscal.